Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ciudadanos y ciudadanas costarricenses. Les habla el ciudadano Jorge Roger Méndez Benavides, doctor en Ciencias de la Administración. Yo digo eso porque es muy importante que sepan que detrás de estos pensamientos hay horas de estudio, hay años de investigación y de propuesta. Les decía en la cápsula informativa con relación al avance del proceso de autoconvocatoria de la constituyente, la importancia que tiene que usted se autoconvoque y que firme 3 originales de este documento, que es el documento de autoconvocatoria hacia la constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, hacia la Tercera República Libre y Soberana de Costa Rica. Este documento es para evitar que usted lo acusen del delito de sedición. El delito de sedición está contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de Costa Rica y dice que nadie puede arrojarse la representación del pueblo. Obvio que este artículo pues está mal redactado y está redactado así para asustar a cualquiera que desee llevar a cabo como nosotros un proceso de autoconvocatoria a la constituyente para transformar el modelo político administrativo. Este engaño está aquí en el artículo 4 de la Constitución. Es un engaño porque dice así que ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo. Así, peladito, como dice, 5 millones de costarricenses es una reunión de personas y no son el pueblo de Costa Rica. Vea cómo le quitan la soberanía al pueblo. Y el anterior dice, en el artículo 2, que la soberanía reside exclusivamente en la nación. ¿Qué es la nación? ¿Y por qué no dice el pueblo? Dando a entender que la soberanía es un concepto manejado por los partidos políticos que reciben el voto de los ciudadanos, aunque sea el 27% que va a votar, y esos administran lo que se llama en teoría del Estado la voluntad general. La voluntad general es precisamente la fuerza jurídica para ejercer el poder en un territorio con habitantes y plantear un gobierno. Eso se llama Estado. Territorio, habitantes, gobierno y el monopolio y el uso de la fuerza para ordenar todas las actividades de ese territorio y de ese país. Pero dice que la soberanía reside exclusivamente en la nación. Y con esto es un subterfugio jurídico para decir que los partidos políticos que supuestamente nos representan en la Asamblea Legislativa tienen el poder de hacer las leyes que ellos quieran, hundirnos con tasas de interés a través de deuda soberana, de cobrarnos los impuestos que les dé la gana, de hacer con todos los recursos públicos lo que a ellos quieran. Y eso es un adefesio terrible, porque también en el 196 de esta Constitución, del 7 de noviembre del 49, dice que para poder reformar esta Constitución se debe llevar a cabo una ley convocada por 2/3 del total de los miembros de la Asamblea Legislativa. Entonces esto es como que un bisnieto suyo le diga a usted, abuelita, abuelito, vaya al banco, saque 30 millones y me compra un carro salido de agencia. ¿Por qué? Porque yo se lo ordeno. O sea, aquí, en ese 196, un órgano de tercer nivel de poder, porque el primer nivel es el pueblo, el segundo es la Constitución y el tercero son los poderes derivados de esta Constitución, se arroja el derecho, la competencia de convocar al pueblo. Pero el pueblo es soberano, el pueblo se puede convocar cuando quiera. Por eso es que existe este documento de autoconvocatoria. Con este documento usted evita que lo acusen de sedición y también manifiesta que su voluntad individual singular unida con la voluntad singular individual de otros ciudadanos conforman la voluntad general. Ese es el pueblo. El pueblo nadie le da órdenes. El pueblo se autoconvoca cuando quiere. Por eso hablamos de autoconvocatoria. ¿Qué va a la Asamblea Legislativa a convocar una constituyente sabiendo que va a perder todo el sistema, el modelo político administrativo que han planteado desde el año 49 una serie de comunistas llamados socialdemócratas, disfrazados de socialdemócratas, pero que en el fondo eran comunistas que lo único que deseaban era plantar un Estado donde nos tienen a todos como gato ganadero para producir los impuestos y los intereses para ellos vivir bien, como hoy se lo puedo demostrar que hay pensiones de lujo que no son pensiones, son régimen de reparto y que el presidente actual de Costa Rica está pagando
y que efectivamente él juró defender la ley y la Constitución y no lo hace porque él debería rajarse con un decreto para impedir pagar un colón más de millón y medio de colones, que es lo que paga el régimen de la caja, según el artículo 73 de esta Constitución, que dice que solo debe haber un régimen de seguros sociales en Costa Rica, por lo tanto de pensiones. Bueno, ¿de dónde viene el movimiento de la constituyente del pueblo por el pueblo y para el pueblo? Bueno, viene de un estudio aproximadamente de más de 25 años. Yo empecé analizando esto con el finado licenciado Fernando Varela Salazar allá en el año 1997, cuando tuvieron la confianza de contratarme como profesor para la Universidad de San José en la región de Liberia. Y desde ahí comenzamos a analizar todas las trampas que jurídicamente tiene esta Constitución actual y que efectivamente determina la finalidad del modelo actual. Hay un ciudadano en Costa Rica que se llama Carlos Roberto Loría. Este ciudadano, el 24 de julio de 2004, en su periódico La Campanada, en la edición número 184 de este periódico, sacó esta campanada que se llama Asamblea Nacional Constituyente, receta para hacer una verdadera Asamblea Nacional Constituyente. Ideas y cambios para este nuevo siglo en Costa Rica. Bien, don Carlos Roberto había hecho ya previamente muchas campanadas y de hecho existe este libro que se llama Guía Política de Costa Rica. Aquí se encuentra el pensamiento político de Carlos Roberto Loría Quirós, un empresario costarricense que ha enfrentado juicios terribles y que el Poder Judicial lo metió a la cárcel en una ocasión porque les dijo la verdad a una serie de magistrados y de jueces y de abogados que manipulan los juzgados nacionales, porque estamos claros que el Poder Judicial en Costa Rica está intervenido. Don Carlos Roberto había dicho antes, en este libro de Caro Quintero, Ricardo Allen, cómo se iba a despedazar Costa Rica. Y tan al punto es que es increíble aquí cómo él demuestra que la libreta de Caro Quintero, quien actualmente llegó a poseer el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, don Fernando Cruz, en ese momento, cuando estuvo Caro Quintero en Costa Rica, cumplía el rol de fiscal de la República. Él devolvió 6 meses después la libreta del capo, faltándole una serie de hojas donde estaban los contactos políticos que el capo usaba para entrar y salir de Costa Rica como Pedro por su casa. A partir de esta denuncia, donde él denuncia a los partidos políticos de Costa Rica, la agarran contra don Carlos Roberto Loría y comienzan a perseguirlo. Don Carlos Roberto ha sido un ciudadano que le ha dado a Costa Rica una serie de ideas de cómo desarrollar una transformación del modelo político administrativo. Algunas de estas ideas quiero mencionarlas, abuelo de pájaro acá, en esta campanada 184, repito, del 24 de julio del 2004, o sea, hace 20 años. Habla de establecer en esa constituyente una política de seguridad alimentaria, que actualmente ningún partido político habla en Costa Rica de eso. Habla de establecer responsabilidad social de los medios informativos con el consumidor de productos informativos. Nosotros somos consumidores de productos informativos y ahí se nos miente y se nos domestica cada vez más. Habla de descentralizar y regionalizar el Estado de Costa Rica de modo tal que se le dé poder al régimen municipal. Habla de redefinir la política de soberanía y de migración en Costa Rica. Aquí entra cualquiera como Pedro por su casa y se queda y hace los negocios que sea, mata a quien sea y se va, como Caro Quintero. Habla de evaluar el provecho social y tributario de todo lo que es el espectro de frecuencias. Y eso aquí nadie lo quiere tocar. Habla de redimensionar una serie de instituciones del Estado y de verificar claramente si sus leyes son competentes. Ahí está hablando del PANI, del Banco Central, de la Junta de Protección Social, del Servicio Exterior, de la Procuraduría, que no hace nada por cuidar los bienes del Estado. Otro de los puntos, está hablando el punto 18 de esta campanada, es obligar al rescate de la agricultura
la quieren hundir totalmente. Y así hay una serie de temas muy importantes en esta campanada que vamos a seguir analizando en el próximo video para darle contenido temático a lo que se va a discutir en esa Asamblea Nacional Constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por acá sigue diciendo la necesidad de crear una flota tunera nacional, el punto 22 de la receta. Consolidar los derechos de los indígenas en el esquema ecológico y ambiental. Muy importante, de eso nadie está hablando. Crear lo que se llama un vivero nacional. Tampoco se habla de eso. Crear el delito de corrupción e impunidad a través del tráfico de influencias y dar respuestas firmes a esto. Porque es que esto cuesta mucho probarlo actualmente en el modelo penal costarricense. Se establecerá el modelo de rendición de cuentas, que coincido con él en esto, para eso la creación de las fiscalías civiles. Se definirá la corrupción pública como delito de lesa patria. Se establecerá el voto de censura efectivo y la persona no podrá desempeñar cargos públicos por 15 años. Se creará el Ministerio de la Familia. Se creará un auspicio de proyectos hoteleros de playa en el Pacífico y el Caribe con unas 4,000 habitaciones destinados al descanso, esparcimiento de la fuerza laboral y nacional y su familia. Porque los costarricenses no podemos disfrutar de nuestra playa porque no tenemos plata para ir a pagar lo que cobran esos hoteles. 5 estrellas, 7 estrellas del Golfo Papagayo y Bahía Culebra. Una barbaridad. Solo los gringos pueden venir a pagar eso y nosotros, dueños de esas playas, y no podemos ir. Entonces aquí se va a crear esto. Es una propuesta de don Carlos Roberto Loría. Hay una propuesta que me llamó la atención, que es la creación de una ciudad para el adulto mayor. Muy interesante, don Carlos Roberto está pensando en la necesidad de que el adulto mayor termine sus días con dignidad y para eso crear una ciudad o 2 ciudades para el adulto mayor, cuando ya efectivamente uno se encuentra al final de sus días, ir a disfrutar lo que queda de vida con la dignidad de un ciudadano que ha dado todo por su patria. Repito, este ciudadano nos ha dejado este material y aún sigue produciendo. Don Carlos Roberto Loría está vivo y podemos aprovechar a estos ciudadanos que nos han favorecido con su pensamiento, aparte de lo que otros hemos propuesto, que por ahí voy a mencionar las 10 propuestas que yo tengo en otro video y con ello poder analizar claramente hacia dónde se dirige esta república. ¿Cuál es la diferencia entre el referendo y la constituyente? Y que el referendo lo que promueve es apretar los tornillos del modelo actual para asegurarle a los partidos políticos y a la oligarquía criolla mafiosa nacional y a la oligarquía financiera internacional que nadie les va a quitar este negocio. Es que, a ver, el partido político ve a los ciudadanos como un negocio. Nos pone a votar, nos cobra a todos la deuda pública política por las votaciones. Luego nos pone a pagarle los salarios a ellos, a los jueces, a los diputados que ellos montan a través de las leyes que tienen para este modelo actual. Montan a la procuradora, a la contralora o contralora, al fiscal. El Poder Judicial es un todo donde hay que separar el poder, hay que separar el OIJ, la Policía Técnica Judicial, hay que separar el complejo forense, hay que separar la defensa pública, la fiscalía del Poder Judicial y la Sala Constitucional. Esos órganos tienen que estar separados. Aquí está todo unido, porque esto es una matráfula desde 1871. Costarricenses, vamos a seguir dando estas cápsulas. Quiero informar que el Cantón de Corredores, quiero informar que el Cantón de San Carlos lleva muy avanzados sus procesos de reunión de ciudadanos para la autoconvocatoria, para la selección de los delegados a nivel distrital y los delegados a nivel cantonal, de modo tal que el proceso está caminando. Y pronto tendremos muchos delegados, hombre y mujer por cantón,
para la Asamblea Nacional Constituyente, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la voluntad general expresada a través de un documento de autoconvocatoria para que quede para la historia como costarricenses, logramos hacer una Asamblea Nacional Constituyente desde la perspectiva jurídica, legítima, y sin guerras y sin golpes de Estado y sin tener que hacer ni siquiera una marcha de protesta, sino organizándonos desde el derecho natural y desde el derecho y el principio de la libre autodeterminación de los pueblos. Les recuerdo que en Costa Rica en el año 1824, 30 nicoyanos firmaron un documento a través de un cabildo que le permitió a Costa Rica recibir al partido de Nicoya como una parte más de su territorio. Y ese territorio de Nicoya, lo que hoy conocemos como Guanacaste, lo ha reclamado Nicaragua desde los tiempos en que Guatemala era la Capitanía General de Centroamérica. Entonces, porque en aquel momento, en ocasiones, la Capitanía le daba la administración del territorio a Costa Rica y luego se la daba a Nicaragua. Entonces los nicaragüenses pensaron que ese territorio era de ellos. Además, hasta hay un mapa con una raya así recta en diagonal que le quita a Costa Rica todo el territorio de Guanacaste y los nicaragüenses dicen, eso era Nicaragua. No, eso era el partido de Nicoya o un territorio más español. Bueno, es muy importante que quede claro, a través de ese cabildo de 1824, los nicoyanos se adherieron a Costa Rica. Y déjenme decirles algo, y si Costa Rica como tal no impulsa, no promueve el desarrollo en Guanacaste, así como se unieron con un cabildo y un documento de anexión, así se pueden desanexar también, porque ellos son libres. O sea, la historia de ellos es que ellos eran un territorio independiente de Nicaragua y de Costa Rica, se anexaron a nosotros. Pero igual se pueden desanexar a través de... ¿Por qué veo yo? Porque los tribunales de justicia de Costa Rica no la quieren hacer justicia al robo que ha hecho el Estado con despojar una finca de 1.300 hectáreas de los Paniagua Mendoza, donde desarrollaron el proyecto turístico Papagayo a manos del ICT. Ahí hay un conflicto, no existe una fotocopia de un cheque ni un decreto de expropiación de esa finca. Se la robaron técnicamente. Desde el gobierno de Daniel Oduber y el gobierno de Rodrigo Carazo Odio venían haciendo esa matráfola. Y ahora hay que preguntarle claramente a don Frank Paniagua Mendoza cómo es que esa finca se la expropiaron a ellos, a su madre y a sus hermanos, y venden cada metro cuadrado en $1 a unos ricachones que a su vez los revenden en miles de dólares y crean hoteles 5 estrellas. Por eso es que yo digo que si los tribunales de justicia y el Poder Judicial no le hacen justicia a los Paniagua Mendoza, ahí va a haber un cabildo de desanexión. Por eso es que tenemos nosotros que correr para desarrollar la autoconvocatoria hacia la Tercera República Libre, Independiente y Soberana para hacerle justicia a muchos costarricenses, que este modelo actual manejado por partidos políticos, como ustedes lo ven hoy, el problema del juego, don Rodrigo Arias Sánchez se quita el tiro, don Oscar Arias Sánchez se quita el tiro, pero ellos son los propietarios del juego, a través de una matráfula que hicieron cuando Liberación era el gobernante del país y tenía a cargo obviamente el ITCO, el IDA, el ICODER, el Instituto de Desarrollo Agrario. El ICODER es el Instituto del Deporte, ¿no? El Instituto de Desarrollo Agrario, y dieron esas fincas a unos ciudadanos costarricenses, agricultores, y después de unos años se la vendieron a los Arias. Y hay un señor Jiménez que había hecho lo mismo años atrás con unos terrenos del ITCO. Eso es Liberación Nacional, esa es la unidad, porque la unidad también da los votos para que las cosas ocurran. Costarricenses, tenemos que eliminar la intermediación del partido político del poder en Costa Rica. Tenemos que eliminar eso para siempre. Porque eso es un derecho del pueblo, de nombrar gobernantes, de elegirlos y quitarlos también. Por eso ocupamos una Asamblea Nacional Constituyente para montar órganos que no existen, como el Consejo del Pueblo, como las Fiscalías Civiles, como la revocatoria de mandato y otros aspectos que se pueden discutir en la Constituyente. Costarricenses, les habló el ciudadano Jorge Roger Méndez Benavides, doctor en Ciencias de la Administración, activista pro constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y digo esto, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, para que se sepa que los delegados a esa constituyente no pueden salir
ni de sindicatos, ni de partidos políticos, y la va a organizar el pueblo directamente, porque al pueblo nadie le da órdenes. El pueblo es el soberano. Usted que me escucha, usted es miembro del soberano. Autoconvóquese y dele a Costa Rica una tercera república libre, independiente y soberana. Un gusto saludarles.